Cordial saludo para todos los chicos del módulo de valores e ingresos. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase. En la clase anterior terminamos con la clasificación de las empresas, las cuales dijimos que tenían una distribución o una clasificación tal de la siguiente manera. Las cuentas reales o de balance están clasificadas por primero los activos, segundo los pasivos, tercero el patrimonio. Y esos activos a la vez tenían una subclasificación. Los activos se clasifican en activos corrientes, fijos y diferidos. Los pasivos en corrientes y a largo plazo. El patrimonio se clasificaba en reservas, 10% legal, 20% estatutaria. B, utilidad o pérdida del ejercicio y C, capital social. Las cuentas nominales o de resultado están compuestas por 4 los ingresos operacionales y no operacionales, 5 los gastos operacionales no operacionales, 6 los costos de ventas y 7 los costos de servicio. Nosotros no vamos a manejar sino hasta el 6, los costos de venta, o sea, los costos de la mercancía vendida, porque cuando veamos la clasificación de los estados de resultado, vemos lo que vamos a ver de esa parte solo es el costo de la mercancía vendida. Y tenemos las cuentas de orden, que son 8 deudoras y 9 acreedoras. Como les digo, solo vamos a manejar hasta el costo. Teniendo claro este recuento de la clasificación de las cuentas, tomamos como base, recuerdan que vimos la clasificación de las empresas, que estas se clasifican en industriales, comerciales y de servicios. Chicos, en contabilidad, las empresas, sin importar su actividad, a qué se dedican, dentro de ellas hacen unos actos contables. ¿Qué es hacer esos actos contables? Es el desarrollo de su actividad económica. Todos los días las empresas tienen un manejo en la parte contable y ese manejo en la parte contable, ahí es donde se clasifican. Cuando se mueven activos, cuando se compran cosas para la empresa, cuando se venden, cuando se gastan. Ejemplo, la empresa necesita comprar útiles y papelería para las oficinas, entonces manda a comprar esos útiles y papelería, entonces a la empresa entran los útiles y papelería y la empresa tiene que pagar por ellos. Esos son actos contables y cada cuenta que se mueve en ella, queda registrada en una T. En la clasificación de las empresas, en el documento que les realicé de conceptos generales, ahí está especificado cada cuenta. Los activos corrientes, recordemos que se clasifican, acá los tenemos, en caja, banco, clientes, inventarios e inversiones. La caja se mueve cuando a la empresa le entra dinero o cheques. Entonces, toda vez que la empresa hace un movimiento de esos, se debe registrar en un esquema llamado cuenta T. Veámoslo acá. Acá lo tenemos, por acá les hice un esquema de la cuenta T, es una figura geométrica, un esquema, una letra T, en la cual acá arriba en su encabezado lleva el nombre de cada cuenta, ¿sí? Acá dentro de esta paréntesis que dice clase lleva el número, 1 si es activo, 2 si es pasivo, 3 si es patrimonio, 4 si es ingreso, 5 si es gasto. Acá lo tenemos, podemos colocarlo. 1 son activos, 2 si son pasivos, 3 si son patrimonio, 4, corramos nuestra flechita para acá, 4 si son ingresos, 5 si son gastos y 6 si son costos, que son los que vamos a manejar nosotros de manera directa. Estas cuentas que les acabo de escribir aquí es la clasificación, y esa clasificación, chicos, fue lo que yo les enseñé. Cada una de ellas, acá en esta clase va cualquiera de estas cuentas, ¿sí? Dependiendo lo que estemos manejando. Entonces, ¿qué es la clase? Es la cuenta que estamos manejando.
es la cuenta que estamos manejando en su contexto. Acá les hice esta esquematización, espero les estoy haciendo acá como un recuentico para que tengamos claro esto, acá permítanme que les estoy haciendo un esquemita. Entonces acá les digo en la clase, nos queda si es clase activo, si es 2 pasivo, si es 3 patrimonio, si es 4 ingresos, si es 5 gastos o si es costo. Entonces acá va el nombre de cada cuenta. Dentro del paréntesis va cada una de estas clasificaciones dependiendo de la que se esté manejando. Debajo de la T lleva su lado débito y su lado crédito. ¿Qué quiere decir esto? Estas cuentas aumentan dependiendo cuando se esté moviendo cada una de ellas. Unas aumentan por el lado débito o disminuyen por el lado débito. Otras aumentan por el lado crédito o disminuyen por el lado crédito. La flecha hacia arriba quiere decir aumento y la flecha hacia abajo quiere decir disminución. Y tiene un saldo para cada lado. Entonces, chicos, en este esquema vamos a dibujar cada una de las cuentas que manejamos. ¿Está claro? Entonces, esta clasificación de las cuentas, dependiendo toda su subclasificación, va representada en una cuenta T, en un esquema como el que les acabo de presentar. Vamos a ver el registro de cada una de ellas. Entonces, los activos, todos los activos, chicos, que usted tiene en el documento que le anexé, que dice terminología general, ahí está especificado cuándo se mueve cada clasificación. Los activos a corrientes, que es la caja, el banco, los clientes, los inventarios y las inversiones, dependiendo cada cuenta. Entonces, todos los activos. Entonces, aquí arriba lleva el nombre de la clasificación activos. Los 1, este numerito quiere decir que son los activos. Los activos, todos los activos aumentan por el lado débito y disminuyen por el lado crédito. Nosotros tenemos la caja. La caja es una cuenta que cuando le entra plata se va a registrar en este lado débito, o sea, aumenta por este lado. Y si a la caja le vamos a sacar dinero, la registramos por el lado crédito. Y así hacemos con cada una de las cuentas. Aquí le hice un registro de cada una de ellas. 2 son los pasivos. Recordemos que los pasivos son todas las deudas que tiene la empresa. Esta cuenta aumenta por el lado crédito. Aumenta por el lado crédito toda vez que la empresa se endeuda y disminuye por el lado débito cuando la empresa realiza abonos. ¿Qué son los pasivos? Entonces recordemos el pasivo corriente, los proveedores. Cuando la empresa va y compra sus inventarios de mercancía y lo hace a crédito, o sea que fía, se endeuda con el proveedor, entonces lo registra por este lado crédito. Y cuando se mueve el lado débito, cuando la empresa hace abonos de esa mercancía. Vamos con el 3. El 3 es el patrimonio. El patrimonio, chicos, es el capital social que aportan los socios, las reservas y las utilidades. Estas cuentas que les estoy mencionando ya las vimos por allá en la clase número 2, que ustedes deben, bajo la responsabilidad de la virtualidad que estamos manejando, deben haber leído muy bien ese documento y en las clases anteriores. Entonces, acá en este lado crédito, esta cuenta se mueve por el lado crédito cuando los socios se reúnen y dan capital social, cuando la empresa hace reservas y cuando hay utilidad o pérdida, se registra por este lado. ¿Cuándo se registra por el lado débito? Cuando hay pérdida o cuando se retira un socio. Cuando se retira un socio, entonces hay que devolverle la plata y se registra por este lado. 4. El número 4 nos representa los ingresos operacionales y no operacionales. Toda vez que la empresa vende sus productos, inventarios, insumos o materiales, o sea, dependiendo a lo que la empresa se haya dedicado, se registra por el lado crédito, toda vez que vende. ¿Y cuándo disminuiría por el lado débito? Cuando a la empresa le hacen devoluciones. Recuerde que en todo lo que le estoy explicando acá, voy a colocárselo acá en este contexto.
La flecha hacia arriba quiere decir aumento. Quiere decir aumenta, aumento. ¿Sí? Y la flecha hacia abajo quiere decir disminución. Voy a colocársela aquí en este ladito para que nos quede súper claro. Quiere decir disminuye, disminuye. Listo, para que esto le quede a usted muy claro y lo tenga en el contexto. Entonces, vamos a manejar esta hacia acá, esta acá. Bueno, entonces, metámosla acá en un cuadrito para que a usted le quede súper claro lo que estamos manejando acá. Entonces, bueno, acá, entonces vamos pues que el número 1, que son los activos, aumentan por el lado débito y disminuyen por el crédito. 2, que son los pasivos, aumentan por el lado crédito y disminuyen por el débito. 3, el número 3 que nos registra el patrimonio, todas las cuentas de patrimonio cuando se mueven aumentan por el lado débito y disminuyen por el lado crédito. El 4 nos representa los ingresos operacionales y no operacionales. Toda vez que la empresa vende, se registra por el lado crédito y disminuye por el lado débito cuando nos hacen devoluciones. Los gastos son representados por el número 5. Son todos los dineros que la empresa invierte, gasta en la prestación de servicios que le hacen a la empresa, cuando el empleado trabaja, cuando paga los servicios públicos, cuando paga mantenimiento, vigilancia, aseo. Entonces, toda vez que paga, se registra por el lado débito y disminuye por el lado crédito esta cuenta. Los costos, representados por el número 6. Toda vez que la empresa invierte en sus costos para recuperar los gastos, en la realización o venta de un producto o servicio, se registran por el lado débito y disminuyen por el lado crédito. Entonces recordemos que la flecha hacia arriba es aumento y la flecha hacia abajo es disminución. Aquí vimos representado toda la clasificación que vimos. Entonces siempre que una cuenta la representemos y sea activo, aumenta por el lado débito y disminuye por el crédito. Los pasivos aumentan por el lado crédito y disminuyen por el débito. El patrimonio aumenta por el lado crédito y disminuye por el débito. El ingreso aumenta por el lado crédito y disminuye por el débito. El gasto aumenta por el débito y disminuye por el crédito. El costo aumenta por el lado débito y disminuye por el lado crédito. Esta es toda la clasificación que vimos de las cuentas. Ahora vamos a ver, estas cuentas deben de quedar con un saldo. Miremos el esquema. Dependiendo lo que sea la cuenta, debe tener un saldo al lado débito y un saldo al lado crédito. Aquí vimos todo su registro, vamos a mirar acá cómo se saldan esas cuentas. Entonces aquí tenemos, recordamos, aquí se las coloqué nuevamente para que tengan claro dónde van. Las cuentas se saldan, saldar ¿qué es? Cuando se termina el periodo contable. En la contabilidad, chicos, como les mencionaba yo en la clase anterior, el periodo contable son 30 días. Lo que es en contabilidad y cuando vemos nómina no se manejan meses de 28 como febrero o meses de 31, solo 30 días. Y siempre que manejemos el periodo anterior, la contabilidad siempre trabaja con mes vencido. Estamos en ese momento en mayo. Si yo les digo vamos a hacer la contabilidad del mes que terminó, siempre vamos a hacer el mes anterior. Entonces arriba donde va el periodo le colocamos abril, abril 30. Listo. Bueno, entonces volvamos acá. Los activos, aquí tenemos nuevamente la clasificación de las 6 cuentas que vamos a manejar. Todos los activos que manejemos aumentan por el débito y su saldo. Este es el saldo, su saldo debe quedar siempre en el lado débito. Todos los pasivos, cuando yo termino de registrar las cuentas y colocarlas en la T, yo totalizo, el saldo siempre debe quedar en el lado crédito. El patrimonio, su saldo siempre debe quedar en el lado crédito. Los ingresos, su saldo debe quedar en el lado crédito. Los gastos, su saldo debe quedar en el lado débito. Los costos, su saldo debe quedar en el lado débito. Esta connotación de saldos ustedes me la entienden mejor, chicos, cuando estemos viendo ejemplos numéricos.
pero debemos llevar este orden. Usted debe tener plena claridad y esto lo debemos de esquematizar a través de práctica y de tarea. Entonces, podemos concluir. Observe acá chicos, la cuenta 1, la cuenta 5 y la cuenta 6 aumentan por el débito. ¿Sí la ve? La 1, la 5 y la 6 aumentan por el débito. Y la cuenta 2, 3 y 4 aumentan por el lado crédito. Recordemos que la flechita hacia arriba es aumento y hacia abajo es disminución. Entonces podemos concluir, ¿sí? Para su saldo. Aquí tenemos entonces las cuentas 1, 5 y 6 aumentan por el lado débito y disminuyen por el lado crédito. Y siempre, jóvenes, las cuentas que pertenezcan al 1, que son los activos, al 5, que son los gastos, y al 6, que son los costos, se aumentan por el lado débito y disminuyen por el lado crédito. Y su saldo siempre debe quedar en el lado débito. Las cuentas de naturaleza 2, que son los pasivos, 3, que son los ingresos, y 4, que son el 3, que es el patrimonio, y 4, que son los ingresos, aumentan por el lado crédito y disminuyen por el lado débito. Y su saldo siempre debe de quedar en el lado crédito. Así se esquematizan estas cuentas. Y como les digo yo, más adelante que empecemos a ver ejercicios, entendemos perfectamente esto. Entonces, todas las cuentas, aquí está la clasificación, cómo aumentan y cómo disminuyen. Y acá, cómo debo sacar su saldo. Esto es un resumencito que les hice, pero acá está especificado cómo debe quedar el saldo de cada una de estas cuentas. Ahora veamos unas excepciones. Estas cuentas manejan unas excepciones en las T. ¿Excepciones qué es? Mire que acá les estoy diciendo que las cuentas 1 debe quedar en el lado débito, las 2 en el crédito, las 3 en el crédito, las 4 en el crédito, las 5 en el débito y las 6 en el débito. Entonces acá vemos unas excepciones. Las cuentas, vamos a tener unas excepciones para las cuentas 1, 5 y 6. En este caso solo se va a dar excepción para la cuenta 1. Entonces acá tenemos la conclusión. Recuerde que las cuentas 1, 5 y 6, su saldo debe quedar en este ladito, en el lado débito. Y las cuentas 2, 3 y 4, su saldo debe quedar en el lado crédito. Acá tenemos, chicos, una excepción. Y esta excepción solo se da en los activos, o sea que solo se va a dar para la cuenta 1. Esta excepción, vamos a chulearla con esta flecha, solo se va a dar para la cuenta 1, ahí se la estoy colocando. Esta excepción solo se da para esta cuenta número 1, la 5 y la 6 no tienen excepciones. Entonces, ¿qué es la excepción? Aquí vamos a ver un ejemplo. La caja es una cuenta de activo, es una cuenta de activo corriente. Recuerde que los activos corrientes se clasifican primero en caja, banco, clientes, inventario e inversiones. ¿Qué es la caja? Es una cuenta que se mueve toda vez que le entra plata. Le entra por el lado débito y le sale por el lado crédito. ¿Cuándo le entra? Cuando la empresa manda a comprar cosas. Que necesita unos útiles de aseo, manda a comprarlos y entonces la empresa saca dinero. Si a la empresa un cliente viene y le trae plata, se registra por este lado. Entonces veamos este ejemplo. A la empresa un cliente le pagó 10 millones de pesos, entonces yo lo registro en este lado débito. Mire la flecha de aumento acá. Lo registro, aumenta la plata de la empresa por este lado. En otra ocasión vino otro cliente y trajo un cheque por 7 millones de pesos. Lo registro en este lado. Toda vez que le entra plata a esta cuenta, entonces mire el nombrecito acá, la T. Por este lado, ¿sí? Por este lado, la cuenta se llama caja. Recordemos el esquema, ¿sí? Vamos nuevamente a mirar acá el esquema. Mire que aquí dice que aquí lleva el nombre de la cuenta, aquí la clase y aquí la donde aumenta y aquí el donde disminuye. Entonces, volvamos acá. Mire el nombre de la cuenta, caja, la clase 1, lado débito, lado crédito. A esta empresa vinieron y le trajeron plata, ¿sí? A esta empresa vinieron y le trajeron plata. Entonces, acá tenemos
le trajeron plata. Entonces yo le registro por este lado, 10 millones que le trajeron. También le trajeron 7 millones, lo registro por este lado. Pero la empresa mandó a comprar cosas y mandó a comprar cosas por 11 millones con la plata de la caja. Entonces, por este lado, registro cuando la empresa saca el dinero. Entonces, sacó 11 millones de pesos. Sacó 8 millones de pesos para hacer X compra. Entonces, miremos la excepción. Acordémonos que las cuentas 1, 5 y 6, siempre el saldo debe quedar en el lado débito. ¿Sí? Miremos acá. Todos los activos y la caja, esta caja es un activo. Este 1 es el que me indica que es activo. Miremoslo acá. Activos son todos los unos y siempre su saldo debe quedar acá. Entonces, pero hay una excepción que se da con las cuentas de caja o de banco. Solo, escúchenme bien, chicos, queridos estudiantes, solo se da con la cuenta 1, que son los activos, esa excepción. Entonces, este es el ejemplito. Cuando yo termino el periodo contable, saldo las dos columnas. Que al saldar las dos columnas, sumo esta columna y sumo esta columna. Entonces aquí tengo 10 millones más 7 millones me da 17 millones. ¿Sí? Aquí en este lado tengo 11 millones, y tengo 8 millones, me da 19 millones. ¿Sí? Entonces volvamos acá a esta parte de cómo debemos saldar estas cuentas. Entonces miremos acá las cuentas 1, 5 y 6, el lado débito, ¿sí?, resta al lado crédito y su saldo debe ser igual el lado débito. Entonces miremos acá, este lado débito debe restar a este lado crédito. Vamos a colocarle acá la aplicación, le colocamos las X a este lado y acá, para que ampliemos, permítanme, acá le explico esta partecita. El saldo debe quedar en el lado débito. Entonces, siempre este lado débito va a restar a este lado crédito. ¿Sí? Miremoslo acá. Acá lo vemos, se lo coloco acá en el cajoncito para que le quede ahí como una formulita. Entonces, para las cuentas 1, que son activos, 5, que son gastos, y 6, que son costos, el lado débito resta el crédito. Y siempre el saldo debe quedar en el lado débito. Siempre el saldo de estas cuentas debe quedar en el lado débito, siempre. Miremoslo acá. Siempre su saldo debe quedar en ese lado. Debe quedar en el lado débito. Siempre, siempre. Ahora, miremos esta. Las cuentas nos pasa lo mismo. Para las cuentas 2, que son pasivos, 3, que es el patrimonio, y 4, que es el ingreso, el lado, esta es todo lo contrario, chicos. Esta es todo lo contrario. El lado crédito resta al lado débito. Y nos da igual al lado crédito. Metamos esto en un cuadrito, ¿sí? Lo ponemos un poquito más grande, lo colocamos un poquito más grande, lo colocamos en negrilla para que nos quede aquí claro. Y siempre, chicos, entonces, en esta parte, el lado crédito, que es este, resta al lado débito y el saldo siempre debe de quedar en el lado crédito, siempre. El saldo nos debe quedar acá en este lado. Permítame, se los coloco. El saldo siempre nos debe quedar en el lado crédito. Siempre nos debe quedar en ese lado. Debe quedar en este lado el saldo de esta cuenta. Siempre, siempre nos debe quedar en este lado. ¿De cuáles cuentas? De la cuenta 2, 3 y 4. Acá coloquémosle la flechita para que no se nos olvide.
este saldo siempre debe quedar en este lado. Siempre nos debe quedar en el lado crédito. Entonces esto debe estar súper claro. Así saldo yo las cuentas. Entonces miremos la excepción. Volvamos a la excepción. Entonces en la excepción estamos diciendo que solo se da en los activos. En la caja o en el banco son las dos únicas cuentas que manejan esa excepción. ¿Por qué? Porque son las únicas cuentas que le entra plata o le sale plata. Entonces, acá la excepción que es, recordemos que el saldo siempre debe quedar acá, pero en estas el saldo va a quedar negativo. Porque recordemos acá que siempre, ¿cómo saldo yo? Digo que el débito menos el crédito me debe dar igual al lado débito, ¿cierto? Recordemos esto. Mire, que el débito siempre me debe dar igual al lado crédito, ¿sí? Y miremos que acá dio al contrario, acá no se cumple este saldo porque es una excepción. Da cuando la caja o el banco gastan más dinero del que tienen. Cuando uno gasta más dinero del que tiene, queda sobregirado. Entonces acá restamos. A 17 le resta, miremos que acá se ve la resta. A 17 millones le restamos 19 millones. ¿Qué nos queda? Menos 2 millones. Esto es una excepción. Solo se da en estas dos cuentas. Le puede pasar a la caja o le puede pasar al banco. ¿Listo, chicos? Ahora vamos con la excepción para las otras cuentas. La excepción para las otras cuentas. Acá a la única que le pasa es a la cuenta 3, que es a la cuenta de patrimonio. Coloquémoslo acá, patrimonio. Esa es la única cuenta que le pasa eso, a la cuenta de patrimonio, que es el 3. Patrimonio, ¿cuándo qué? Cuando se retira un socio. Esta es la cuenta de, coloquémosla acá, para que nos quede claro qué cuenta es la única que se afecta ahí, que son los activos, la cuenta de activo, ¿sí? Esto no le pasa sino a la cuenta de activo. Bueno, acá la cuenta de patrimonio. Metámosla también en un cajoncito para que nos quede ahí muy claro. Entonces, el 3 a la cuenta de patrimonio es específicamente al capital social, que ese capital social es clase 3. ¿Sí? Bueno, recuerde que por este lado aumenta y por este lado disminuye, ¿sí? Por este lado aumenta y por este lado disminuye. Entonces, cuando los socios, recordemos acá, miremos acá en esta parte, recordemos que el patrimonio está compuesto por reservas, utilidad del ejercicio y capital social. Aumenta por este lado y mire que su saldo queda en el lado crédito. La excepción que nos dice que cuando un socio se está retirando de la empresa, o sea, cuando un socio aporta dinero, lo aporta por este lado y aumenta por este lado, pero cuando se está retirando, disminuye por este lado. Entonces, el socio, esta empresa, se está retirando un socio de la compañía. Ese socio había aportado en un momento cuando ingresó, acá cuando el socio ingresó a la empresa, cuando el socio ingresó a la empresa, por este lado dio 80 millones de pesos, se le registraron. Pero mire que cuando yo les acabé de explicar que por acá cuando entra la plata de los socios y por acá cuando se retira. Veámoslo acá en el caso del patrimonio. Aumenta por el lado crédito y disminuye por el lado débito si se va a retirar el socio. Entonces, en la excepción que tenemos, que si un socio se va a retirar, esta cuenta cuando disminuye el capital, solo cuando se retira un socio o cuando tenemos pérdida. En este caso dice que un socio se va a retirar de la empresa y entonces se le entregó 80 millones de pesos, ¿sí? Al entregarle esos 80 millones de pesos, esos 80 millones, cuando yo los voy a manejar por allá en otra parte, pasan negativos. ¿Por qué negativos? Porque el socio se retiró y hay que devolverle la plata. Acá volvámoslo a su instancia natural.
Acá, ¿por qué no está rojo? Acá está rojo porque yo de 17 saco 19, me da menos 2 millones. Acá simplemente es un registro para tenerse en cuenta por allá más adelante que el socio se va a retirar, que hay que devolverle la plata. Entonces, chicos, con la explicación que yo les acabo de dar, por favor, repita el video varias veces, mírelo para que a usted esto le quede muy claro. Usted tiene que haber leído el documento que yo le dejé, cómo se clasifica cada cuenta. Yo les pido un favor muy especial para que les quede claro esto. En su casa va a ser en una hoja de blog las 5 cuentas T. Volvamos acá. Va a ser en una hoja de blog las 5 cuentas T. Esa tarea la va a hacer y por favor el día de mañana le toma una fotico y me la adjunta en el foro donde usted registra la asistencia para el día de mañana. Usted hoy en su casa, muy juicioso, me va a hacer en una hoja de blog estas 6 cuentas T, y en este lado va a coger la clasificación que está en el documento general, va a hacer la clasificación y me le va a colocar acá en este lado todas las cuentas de activo, caja, aquí me va a colocar activos corrientes, caja, banco, clientes, inventarios e inversiones. Aquí debajito, activos fijos, edificio, terreno, bodega, ¿sí? Hasta que los copié todos. Aquí debajito, diferido. Y eso me lo va a colocar bien organizadito y me le va a tomar una fotico con el celular y me lo adjunta. Eso nos va a quedar como una tareita, listo, que es obligatoria hacerla porque es de la única manera que nosotros entendemos esto. Los pasivos, también va a ser lo mismo, va a ser una cuenta para los pasivos y por el lado donde aumenta. Mire, es solo por el lado aumenta, me va a registrar los pasivos. Pasivo corriente, proveedor, salario por pagar, arrendamiento por pagar, lo que está en el documento, lo registra por el lado donde aumenta. Pasivos corrientes, pasivos a largo plazo, hipoteca, acreedores, obligaciones financieras, ¿sí? Patrimonio, por el lado donde aumenta, me va a registrar capital social, reservas y utilidades. Los ingresos, por el lado donde aumenta, me va a registrar ingresos operacionales e ingresos no operacionales. Los gastos, por el lado donde aumenta, me va a colocar gastos operacionales, arrendamiento, vigilancia, aseo, útiles y papelería, todos los gastos operacionales. Y debajito, los gastos no operacionales, que son festejos, se fija cuáles son y me los coloca. Y en los costos, por el lado débito, el único costo que vamos a manejar es el costo de la mercancía vendida, o sea, CMB, le puede colocar esa abreviatura. Entonces, ¿cuál es la tarea? En una hoja de blog, usted me va a hacer la 6T y por el lado donde aumenta le va a colocar sin explicaciones de teoría, solo la clasificación que yo le dicté. ¿Listo, chicos? Espero que esto esté claro. Yo de todas maneras les mando un mensajito de audio con la representante para que volverles a ampliar este contexto de lo que les estoy solicitando, porque para mí es muy importante que estas cuentas te queden súper claras. Espero que nos haya quedado muy bien registrado todo lo que vimos. Sí, este es el esquema de la cuenta T. Aquí cómo se registra una por una según su nomenclatura. Acá cómo se salda, aquí está cómo saldarla y aquí están las excepciones. Entonces, como les decía, los invito nuevamente a ver el video las veces que necesite para que este tema nos quede súper claro. Espero, chicos, que tengan un excelente día. Saludos de su profesora.